buenas noches, soy David Nicolás Ruiz y estoy acá para relatarles una de las historias muy particulares de Benque Viejo del Carmen, acá en el Cayo. Estoy acá para rendirle homenaje a mi antepasado, mi bisabuelo, Elías Contreras, que está enterrado acá, que en este lugar que fue un cementerio y sigue siendo un cementerio, pero hoy es el Parque Memorial del Centenario. Como todos sabemos, estamos viviendo una pandemia y por eso usamos estas mascarillas. Pero precisamente hace 100 años, Belice, como todo el mundo, también pasó por una terrible pandemia a causa de la fiebre española, el Spanish Flu, por allá de 1917-18. Y mi antepasado, mi bisabuelo Elías Contreras, fue uno de los señores acá en el Benque que le tocó enterrar a los que murieron del Spanish Flu, de la fiebre española. El Benque tenía una población escasa de 1000 personas, pero murieron 33, un poco menos que en las otras aldeas de Belice, las aldeas mayas indígenas que sufrieron más muertos por esta enfermedad. Y aquí están enterrados las víctimas de esta pandemia de la fiebre española que azotó Belice hace 100 años. Cuando este cementerio municipal se reconstruyó para dar lugar al Parque Centenario, se construyó una torre al centro que se llama la Torre del Centenario. Cuando estábamos excavando para construir la fundación de esta gran torre, se sacaron muchos entierros, huesos de gentes que habían estado enterrados. El Ministerio de Arqueología, el departamento, examinó estos restos y determinaron si eran hombres, mujeres y niños. Pero después de la construcción de la torre, muchos vecinos han dicho que ven en las horas de la madrugada, después de la medianoche, ven a una niña que sale de la torre. Pero esa es una historia muy interesante y en el próximo episodio les voy a contar de la aparición de la niña que sale después de la medianoche a jugar alrededor de la plaza en el Centenario, que es hoy el Parque Memorial acá en Benque Viejo del Carmen. Muy buenas noches, seguimos con el segundo episodio de este relato de la niña de la torre. Y vemos aquí en el fondo, vemos la Torre del Centenario, que fue construida en el año 2004, cuando el Benque cumplió 100 años de fundación. Y como les contaba, cuando se excavó acá para hacer la fundación de esta torre, se tuvo que ir muy debajo de los entierros en este cementerio. Y como se esperaba, se sacaron los restos de varios muertos que fueron enterrados precisamente cuando la pandemia del Spanish Flu, de la influenza española, afectó el mundo en el año 1917-18. Poco después, los vecinos de este pueblo, de acá, de este vecindario, empezaron a ver, según cuentan, a una niña que se aparece detrás de la torre. Y les voy a contar la historia que nos contó un señor que vive muy cerca de acá del parque, que una noche venía después de un baile ya pasado la medianoche y se iba a su casa. Y para tomar menos tiempo agarró el camino más corto, que era atravesar el parque para ir a su casa ya por la pila, donde están las ruinas arqueológicas.
Entonces cuando él pasaba, cuenta que llegando acá a la plaza, vio que detrás de la torre salía una niña como tal vez de unos 8 años, con un vestido blanco, como vemos cuando los niños hacen su primera comunión, las niñas. Y la niña estaba jugando, dice el Señor, que él la vio como corría alrededor, y cuando él se acercaba, la niña corría atrás y se escondía, como si jugaba con alguien. Pero aparentemente el Señor, cuando la vio, le pareció raro, porque dijo, ¿qué hace una niña jugando sola después de la medianoche? Eran como la 1, iba a dar las 2 de la madrugada. Entonces él, con esa curiosidad, siguió caminando, pero se paró a ver detrás de la torre. Y ahí precisamente la volvió a ver, que jugaba y bailaba como si estaba jugando con alguien. Y se reía por ratos y hacía alegre como juegan los niños. Y cuando el Señor, el hombre, dice que se acercó más y más atrás de la torre, porque la torre tiene una puerta que va para adentro, pensando que la puerta estaba abierta. Pero cuando se dio cuenta, la puerta está cerrada y la niña estaba como bailando, saltaba, brincaba. Y en una de tantas dice que vio él como la niña saltó, brincó para arriba, como para alcanzar algo, pero en vez de bajar, dice que la niña empezó, cuando saltó, se fue para arriba, como si tenía algún mecate invisible que la jalaba. Entonces dice que la niña se elevó en los aires y se quedó suspendida ya en medio aire. Y el hombre, así con la boca abierta, asustado lo que estaba viendo, vio que la niña no bajaba, se quedaba allá dando vueltas, y tenía un vestido largo, dice, un vestido blanco. Entonces cuando la niña empezó a bajar, la falda, el vestido se le extendió como un paracaídas. Luego la niña empezó a bajar así poco a poco, como si el mismo vestido la detenía, la suspendía, y fue bajando hasta llegar a tierra. Y cuando él vio eso, dice que se le pusieron los pelos de punta. Entonces perdió hasta el habla, no podía decir nada. Y la niña solo quedó viendo, así, como si nada, y se sonrió. Y lo quedó viendo. Entonces fue en eso que el hombre, dice, ya no quiso más. Y en vez de cruzar el parque, salió corriendo para atrás y dio la vuelta hasta llegar a su casa. Y eso no es un solo relato de una persona, porque han sido varios que nos han contado que han visto a esta niña salir de la torre después de la medianoche. Y no sé, claro, no se ve cada noche, pero lo han visto. Y eso nos hizo investigar, ir más allá del año 2004, cuando se sacaron estos entierros, y buscar los datos, quienes estuvieron enterrados en esta área cuando se construyó la torre. Y recibimos los informes que ciertamente habían hombres y mujeres, de unos de más edad, otros de menos edad, jóvenes, que habían sido enterrados acá. Y posiblemente es el alma de alguno de ellos, el espíritu, que todavía reclama esta área como un área sagrada, como se llama el Campo Santo. Así se le llamaba antiguamente a este lugar, que fue un cementerio donde descansan los padres y las madres fundadoras de Benque Viejo del Carmen. Así que esa es la historia de la niña de la torre. Y cuando visiten el Benque, pueden venir acá al Parque del Centenario y ver ustedes dónde se da cita esa niña que aparece de vez en cuando jugar
en la Plaza del Centenario. Y si la ven algún día, salúdenla, dense la vuelta y váyanse, porque es un espíritu que habita en estos lugares. Como así han visto muchos otros apariciones en las bóvedas que todavía están en el parque. Ahora nos vamos a mover a la iglesia, donde les voy a relatar las apariciones de las ánimas en el Día de las Ánimas de los Muertos, y cómo esta señora logra ver las ánimas el 1 de noviembre en la madrugada para el 2. Pero esa es otra historia que se les va a narrar en el próximo episodio. Hola, que estamos aquí nuevamente en Benque Viejo del Carmen, pero esta vez estamos al fondo cerca de la iglesia católica de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Una construcción muy especial para este pueblo, porque fueron las mismas monjas palotinas que llegaron a este pueblo en 1913 y construyeron la primera iglesia de piedra que se quemó en los años 30, y fue esta iglesia, esta construcción de piedra actual, que reemplazó a esta primera iglesia, y esta iglesia fue construida en 1939. Muy especial porque está al centro del pueblo y nos cuenta la historia oral que en este callejón, que es el Hudson Lane, vivía una señora, y esa señora, un 1 de noviembre, cuando se celebra el Día de los Angelitos, y luego el 2, el Día de Finados, las Ánimas o de los Muertos, vio la procesión de ánimas que salía de esta iglesia. Entonces, yo quisiera relatarles esta historia de esta señora que vivía en este callejón, y el primero, la noche del 31, para amanecer el primero, cuando se preparaba para celebrar estas fiestas, oyó cómo se abrieron las puertas de la iglesia ya pasada la medianoche, y cuando ella espió por su ventana, vio que venía una procesión de gentes y cantaban, pero parecían que cantaban estos lamentos del más allá. Y cuando ella se acercó a la ventana, ve que toda esta gente está saliendo, están chirriando las puertas que se están abriendo, y la gente está saliendo en 2 filas, y la señora así muy interesada por todo lo que está pasando, salió y volteó a ver para ver si la procesión iba para arriba o iba a doblar para este lado. Y para su sorpresa y lo que ella no esperaba, vio que la procesión dobló para este lado. Y ve que todos llevan sus velas. Y cuando se acerca más, para su gran sorpresa, una de las personas, de las ánimas, se le acerca. Y cuando se da cuenta, el ánima llevaba una vela en sus manos, y el ánima se le acerca y le entrega la vela y le dice: guárdeme esta vela, que mañana voy a pasar por ella. Entonces, diciendo esto, la procesión siguió y la señora cae desmayada. ¿Y quieren saber qué pasa? Vamos a detenernos, y en el próximo episodio vamos a seguir el relato de las ánimas en el Benque Viejo del Carmen. Estamos aquí en la segunda parte del relato de las ánimas acá en Benque Viejo del Carmen, y les decía que luego que la señora ve que
las ánimas vienen, le entregan la vela y se desmaya cuando la señora despierta en la madrugada, se da cuenta que la vela ya no es una vela, sino es un hueso humano, un hueso de un muerto, de un cadáver. Entonces la señora no sabe qué hacer y cuando aclara se va corriendo a la iglesia y le pide consejo al padre y le dice, le cuenta todo lo que vio la noche anterior. Para eso ya era el día primero, ¿no? El día primero cuando celebramos el Día de los Angelitos. Entonces el padre le dice que había visto, que sin duda alguna había visto la señora a los muertos, a las ánimas en pena, y que iban a regresar por ella, ¿sí? como le había dicho el espíritu, y que ella tenía que hacer algo muy, muy importante para que se salvara, porque seguramente en la noche del día primero, para amanecer el 2, las ánimas iban a venir por ella. Entonces le recomienda al padre que consiguiera un niño recién nacido, un nenito, para que ese bebé le entregue la vela o el hueso a las ánimas cuando regresaran la noche después. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que la pobre señora, toda asustada, angustiada, ya casi aterrada, muerta por el susto, el pánico de que los muertos van a venir por ella la siguiente noche, consigue la ayuda de sus amigos, de sus amistades, de sus compadres, y se va por todo el pueblo tratando de buscar a alguien que le prestara su niño, su bebé, para que le haga entrega de la vela a las ánimas. Entonces, por fin, de tanto buscar, encuentran a un niño y en la noche se reúnen en la casa de la señora a rezar y tratan de conseguir al niño que despierte, que esté atento para que cuando llegue las ánimas le entreguen la vela. Y curiosamente, esa noche cuando piden ver el hueso, que la vela ya se había vuelto un hueso, cuando la señora va a ver al lugar donde envolvió el hueso, se da cuenta que el hueso ya no es un hueso humano, sino ya se había vuelto otra vez una vela. Entonces, cuando están rezando, llega la medianoche, cuando escuchan de nuevo que las puertas de la iglesia se abren y empiezan el rezo, el murmuro, el lamento de esta procesión de gente que viene y vuelve al callejón para pasar por la casa de la señora. Y para eso ya se habían preparado todos y la señora tenía al niño, al bebé en sus brazos con la vela sobre el niño. Entonces cuando empiezan la procesión a pasar, cuando pasaba, otra vez ve como el mismo espíritu se desprende de la procesión y se acerca y ve a la señora en la puerta y le dice, vengo de regreso por el encargo. Entonces la señora le levanta al niño con la vela y se lo entrega la vela al espíritu. Claro, el niño está ahí, no le entregó al niño, sino solo la vela. Y el espíritu toma la vela y le dice a la señora, te salvaste, mujer, te salvaste. Entonces, ahí, con esta recomendación del padre, la señora logra salvarse para que no se la lleven las ánimas, como seguramente habría pasado si no hubiera hecho lo que el padre le recomendó. Así que con esto termina el relato de las apariciones de las ánimas, de los muertos, y en el Benque
que pasó precisamente en este callejón un 1 de noviembre, cuando creemos que los espíritus de los muertos regresan de más allá para visitar los hogares y vienen a la iglesia a rezar, a pedir por ellas mismas. Entonces esto ha sido el relato de las ánimas en visita a Benque Viejo del Carmen.